presentación. Como dice la pantalla, por favor verifiquen que sus sonidos, que sus cámaras estén efectivamente desactivadas y que su micrófono esté en modo silencioso. Muy buenas noches a todos nuevamente, ya formalmente. Mi nombre es Rafael Solano. Aquí tengo una confirmación ya de Otoniel y de Edward que me indican que todo está perfecto, lo mismo que Dick. Muy buenas noches a todos. Veo nombres, algunos nombres conocidos. Bienvenidos a esta presentación en la que espero que el tiempo nos alcance para desarrollar en gran medida muchas de las inquietudes que ocurren cuando hablamos de la construcción de gasoductos y sistemas de distribución de gas natural en entornos urbanos. Como primera medida, les traigo algunas fotografías reales de Perú. La mayoría son proyectos que estuvieron o que están en marcha y son concesiones que ya están operando. Bueno, tenemos 4 concesiones que hacen parte del plan de masificación de gas natural en el Perú y sin embargo es un proceso que apenas comienza. Cuando hablamos de Perú, hablamos de 4 concesiones desarrollando literalmente algunos polos, algunos puntos específicos de la geografía nacional para desarrollar gas natural. Tenemos la concesión de Cálida, cuya área de influencia es el departamento de Lima y que actualmente tiene distribución en Lima y Callao en las aplicaciones residenciales y comerciales. Y bueno, tiene aplicaciones industriales a lo largo de todo el gasoducto desde Cañete, prácticamente con la conexión de las térmicas alrededor de Chilca y bueno, todo lo que tenemos hasta Ventanilla. Sin embargo, cuando hablamos de la construcción de gasoductos, estamos hablando de una construcción sui generis, de una construcción asimétrica y de una construcción atípica para la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Y básicamente se debe a algo que ya me han escuchado y que le han escuchado decir, bueno, que en realidad venimos diciendo muchos actores en esta cadena, y es que el gas natural es el servicio que más tarde ha llegado a la geografía nacional. Como todos sabemos, las ciudades se desarrollan alrededor de una cuenca de agua. Ese es como el primer elemento que las ciudades necesitan para desarrollarse. Por favor, confírmenle el sonido a uno de nuestros invitados que me indica que no le está llegando el sonido. Sin embargo, el gas natural suele ser el último de los servicios públicos que llegan a las poblaciones, salvo obviamente algunas poblaciones que crecen con este servicio ya en marcha y que se van desarrollando en los nuevos sectores. La mayoría de nuestras ciudades han encontrado al gas natural en una etapa, no digamos que tardía, pero sí madura, cuando las ciudades ya han desarrollado sus zonas de crecimiento, ya han tenido asfalto, ya han pavimentado sus calles, ya tienen energía eléctrica, ya tienen saneamiento básico, ya tienen agua, acueducto, alcantarillado, cable, llega el gas natural. Y bueno, esto se debe básicamente a que la industria del gas natural es relativamente joven. Y relativamente joven me refiero a 50 años. Si bien en algunos países, y siempre pongo de ejemplo a Canadá, que me encanta, ya tienen gas natural hace cerca de 100 años. Londres, en Inglaterra, utilizaba gas natural para encender las lámparas de las calles, de las carreteras. Sin embargo, la industria que hoy conocemos como sistemas de distribución de gas natural es un concepto bastante joven en nuestros países latinoamericanos. Obviamente, insisto, en los países europeos y en Canadá, Estados Unidos y algunos focos puntuales de Latinoamérica, ya se había desarrollado el concepto de gas natural y ya tenían sistemas de distribución con algún grado de madurez. En el caso de Perú, estamos hablando 2010, 2008, 2007, algunos ponen la fecha de inicio un poco más temprana, algunos lo ponen un poco más tardía, pero básicamente fíjense que estamos hablando de menos de 3 décadas, 2 décadas, década y media de desarrollo del gas natural. Algunas ciudades todavía no tienen gas natural, así que la mayoría de las cosas que les voy a ir mencionando son realidades actuales para el Perú. No es lo mismo desarrollar una industria del gas natural en países como Estados Unidos o Canadá, donde el concepto de gas natural domiciliario lleva arraigado en la cultura cerca de 70, 60 años. En el caso particular de Argentina y Colombia, llevan más de 30 años desarrollando la industria del gas natural y obviamente ya la población
en general entiende que el gas natural es un servicio público esencial y en algunos países, y pongo nuevamente a estos dos como ejemplo, Argentina y Colombia han declarado al gas natural un servicio público esencial. Significa que las nuevas construcciones, que los nuevos proyectos habitacionales tienen que necesariamente incluir al gas natural como un servicio preconstruido para la entrega de vivienda al usuario final. Entonces, fíjense que esa realidad no es la realidad de la mayoría de las poblaciones del Perú. Es más, si nosotros sacamos cuenta de las primeras 50 poblaciones a nivel de población, bueno, las primeras 50 ciudades a nivel de población, encontramos que 8, 10, 12 de esas poblaciones apenas empiezan a conocer el gas natural. Si sacamos el listado del total de municipalidades que justificarían un proyecto de masificación del gas natural en el Perú, encontramos con que la penetración de la masificación del gas natural en el país es inferior al 12 o 14%. Hay países que han logrado penetraciones en algunas ciudades superiores al 90%. Internet, Yahoo, Google, Altavista, cualquiera de los buscadores, incluyendo Bing, échenle una mirada y encontrarán que efectivamente hay ciudades con una penetración superior al 90 o 95%. Y no estoy hablando de ciudades norteamericanas, hablo de ciudades de nuestros países latinoamericanos que ya han hecho la tarea. Nosotros estamos en esa ruta y en esa ruta básicamente lo que viene es madurar los conceptos regulatorios. Por un lado, tenemos que madurar los conceptos comerciales, tenemos que, de alguna manera, madurar a los clientes, porque hay que madurarlos, hay que, de alguna manera, convencerlos, de toda manera, hay que convencerlos de los enormes beneficios que tiene el gas natural, no solamente a nivel económico, a nivel social, la continuidad del servicio, es calidad de vida, la calidad del aire. Por ahí han visto en algunas ciudades como Ica y en Lima, han visto unos letreros en tercera persona que dice no puedo respirar y lo dice abajo Lima y entonces al lado hay una publicidad obvia del concesionario que dice hagámosle caso a Lima, instalemos gas natural vehicular. Esa realidad del gas natural vehicular, del gas natural domiciliario, del gas natural a nivel industria, que justifica en gran medida el desarrollo, está amparado en una fuerte regulación. Y esto es lo primero que debemos tener claro. La construcción del de redes de gas natural en Perú no es distinta a nivel regulatorio de la construcción de redes de gas natural en Estados Unidos. A nivel técnico, a nivel tecnológico, estamos exactamente a la misma altura. Y lo vamos a ver en algunas fotografías que traigo de unos proyectos en California y unos proyectos en Perú. Vamos a mirar que tecnológicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de redes de gas natural, estamos hablando de niveles de presión controlada, estamos hablando de gasoductos de gran dimensión y gran presión, pero tienen en común para esta presentación de hoy que debemos desarrollarlos en los cascos urbanos. Es allí donde está la diferencia y es lo que hace justamente que esta presentación tenga un grado adicional de complejidad. Si miramos en términos constructivos las actividades que generalmente se desarrollan para construir un gasoducto, una red de distribución, un sistema de despacho, distribución, entrega o como se llame, porque finalmente la terminología no es la misma para todos nuestros países latinoamericanos, pero básicamente son redes de distribución de gas natural o redes de transporte de gas natural. Hay, por supuesto, actividades preliminares que si no se surten, no se puede iniciar. Prácticamente en el Perú, a diferencia de otros países donde hay iniciativas privadas y las iniciativas privadas pueden avanzar en un mercado competitivo, en el caso particular del Perú, los proyectos de gas natural, dado que la demanda no está tan madura, normalmente se desarrolla por concesiones. Esas concesiones son pequeñas áreas o grandes áreas geográficas en las cuales se le da la exclusividad de la distribución del gas natural a una empresa específica, entendiendo que esta empresa enterrará literalmente millones de dólares bajo el subsuelo, bajo el suelo, literalmente, para poder llevar a cabo su proyecto de masificación de gas natural. Entonces, si eso se permite una competencia leal o desleal, normalmente lo que conlleva es que las muchas empresas que intenten desarrollar proyectos de gas natural normalmente terminan o quebrando o fusionándose.
Entonces, normalmente la estrategia que ha funcionado en nuestros países latinoamericanos es dar concesiones. Una empresa con un área específica desarrolla un mercado específico y con ese mercado específico empezamos el ejercicio. Hay que financiarlo, hay que bancarizarlo, hay que buscar quién nos entregue el dinero, a qué costo, y eso hay que convertirlo en una tarifa. Todo eso es lo que se llama una concesión. En este mundo globalizado, donde la importancia de los estudios de impacto ambiental es cada vez más notoria, pues resulta prioritaria que si no se obtienen estudios de impacto ambiental, no se podrá construir. Y pongo de ejemplo uno de los proyectos más grandes de gasoductos en Estados Unidos, que se llama el XL. Imagínense como las tallas de camisa, de ropa, un gasoducto que se autodenomina XL, significa que el gasoducto se autodenomina extra large. Significa que él a su vez ha sido denominado el gasoducto extra grande para Estados Unidos. Ese gasoducto XL de gran dimensión que conectaría Canadá con Estados Unidos y que llevaría literalmente la producción de Colombia, más la producción de Ecuador, más la producción de Perú completa de gas natural a través de un sistema de ductos desde Canadá hasta Estados Unidos, es un excelente negocio. Sin embargo, no obtuvo los permisos ambientales. ¿Por qué? Porque la preocupación ambiental es tan grande para este tipo de proyectos que no pudo obtener los permisos necesarios y por tanto el proyecto estuvo casi una década detenido. Finalmente, en el gobierno de Barack Obama se dieron algunos avances, en el gobierno de Donald Trump se han dado otros avances y bueno, se atravesó la pandemia y no se ha logrado desarrollar y destrabar totalmente el proyecto XL. Pero lo que quiero mencionarles es que no importa de qué tamaño estamos hablando el proyecto, proyectos muy grandes o proyectos muy pequeños, de todos modos despiertan la preocupación ambiental. Y en este mundo donde cada vez es más importante cuidar el medio ambiente, pues toma especial importancia esa como parte de las preliminares. Algo que en otros países no tiene tanto interés, tanta importancia, pero sí lo tiene en Perú, tiene que ver con los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Perú es un país muy rico culturalmente hablando. Es un país donde existen culturas prehispánicas que estuvieron arraigadas y que han dejado una enorme huella de interés arqueológico para la humanidad. Entonces, la necesidad de establecer certificados de inexistencia de restos arqueológicos es un elemento importantísimo. No quisiéramos tener un gasoducto destruyendo literalmente restos arqueológicos de la cultura nazca, de la cultura inca o de cualquier otra cultura inclusive desaparecida por efectos de la construcción de sistemas. Ya vimos el daño que se hizo con la construcción de la Panamericana Sur, bueno, hace casi 50, 60 años, cuando no se conocía de la existencia de las líneas de Nazca. Y miren, cuando se hizo el rescate se vio que efectivamente ya había un daño irreparable porque la carretera ya era una realidad. Entonces, esas preocupaciones ambientales, arqueológicas y de servidumbres toman especial importancia como tareas preliminares. Desafortunadamente en algunos factores es muy crítico Perú, en otros factores es relativamente laxo, flexible Perú. Por ejemplo, en el tema de servidumbre, para el proyecto de Contugás, para el proyecto de Piura, inclusive para parte del proyecto de Cálida y de TGP, pudieron aprovechar la existencia de una zona desértica en la costa peruana y por tanto el tema de servidumbre se hizo relativamente fácil en alguna porción geográfica. En otros países altamente agrícolas, el tema de las servidumbres es muy importante porque hay que pagar y hay que indemnizar a los propietarios de las zonas de cultivo. Mary, tengo sonido de tu parte, gracias. Entonces la servidumbre y todos estos elementos preliminares más todo el concepto de la concesión es parte de lo que preliminarmente hay que hacer. Eso no va a cambiar aunque estemos en zona urbana. En zona urbana seguimos reteniendo estos preliminares como elementos necesarios. La siguiente etapa es la ingeniería. Estamos hablando del área de influencia. Pero a diferencia de la construcción de gasoductos, digamos, hay que venir de Malvinas hasta Lima. Punto. El trazado no lo determina más nada, sino la mejor ruta. Cuando hablamos de área de influencia en los sistemas de distribución y de transporte de gas natural hacia cascos urbanos, el área de influencia es muy importante. Literalmente,
no queremos, y suena medio agresiva la frase, pero no queremos pasar con el gasoducto frente a una población a la cual no vamos a atender en el corto plazo. Imagínense ese escenario en el que destruimos las pistas de una población para poder pasar las redes, pero a esa población como tal no le llegará el gas. Eso crea una sinsazón, crea un sinsabor en la población y es muy difícil de complacer ese reclamo social si a esa población no se le puede decir que en el corto, mediano o largo plazo en algún momento se le va a poder entregar el gas natural. Ejemplo, todas las comunidades altoandinas que vieron pasar el gasoducto de TGP, todas esas poblaciones vieron cómo se realizó la extracción del gas natural, cómo se construyeron las redes, cómo se construyeron las estaciones de compresión. Inclusive en muchas de esas poblaciones vive personal que trabaja para el sistema de transporte de gas natural y sin embargo son poblaciones que aún no tienen el servicio. Fue difícil explicarle que el gasoducto va a generar, digamos, algún grado de impacto geográfico, pero no va a desarrollar el beneficio directo que la gente espera ver, que es la entrega del gas natural. Entonces, cuando hablamos de sistema de distribución, cuando hablamos de sistema de transporte, cuando hablamos de puntos de producción, la explicación es más o menos llevadera, dependiendo, obviamente, de qué tan compleja sea la infraestructura que vamos a desarrollar. Pero si hablamos de un sistema de distribución, es mucho más crítico pensar entonces en pasar por una población, destruir las pistas. Bueno, lo de destruir es un decir, pero si hay que demoler parte de las pistas, generar algún grado de impacto, porque eventualmente en la construcción de las redes interrumpimos el servicio de agua, interrumpiremos el servicio de suministro eléctrico, interrumpiremos los sistemas de alcantarillado y en general, si a esa población le damos esta parte que digamos que es el malestar, pero no le damos el beneficio, que es la entrega del gas natural, esa área de influencia va a ser preponderante en la selección del trazado. Hay que validar, hay que evaluar, hay que hacer una validación hidráulica, hay que seleccionar materiales y finalmente hay que escoger el método constructivo. Método constructivo que dependerá obviamente de las condiciones del terreno, pero que también incluirán algunas técnicas avanzadas de construcción que necesitamos en algunos casos desarrollar para evitar un mayor impacto, aunque tenga un costo relativamente alto. Créanme que esto parece que estuviera hablando como medio en trabalenguas, pero lo verán en las presentaciones a qué me refiero cuando uno cambia los procesos constructivos para minimizar el impacto en algunas cosas. En la estrategia constructiva hay que pensar en el derecho de vía. Cuando pasamos por un terreno de un tercero, por más que esto sea un sistema de gas natural y que el Estado está obviamente apoyando y respaldando a la empresa distribuidora o transportadora de gas natural que está detrás de este concepto, más allá de ese detalle, hay que pensar en que hay que llegar a ese derecho de vía. Hay que justificar con los propietarios la invasión parcial, porque hay que invadir alguna parte del terreno, de la vía pública, de las carreteras, y hay que constituir un derecho de vía. El derecho de vía básicamente es el nombre legal que tiene la superficie sobre la cual se hace la excavación y se entierra el gasoducto o las redes. Eso es lo que se denomina el derecho de vía. Hay que pensar en cómo cruzamos la avenida Panamericana. Hay que pensar cómo pasamos por debajo de la Javier Prado. ¿Cómo hacemos para pasar por debajo de la Arequipa? ¿Cómo hacemos para acercarnos al óvalo de Miraflores? Hay que pensar en esos cruces especiales y eso es parte de lo que significa el reto para la construcción. Finalmente, cuando ya tenemos todo eso resuelto, recién ahí nos vamos a la calle. Fíjense que hemos hecho, digamos que 3 grandes etapas sin haber ido a terreno. Bueno, sin haber permitido a la población entender y ver lo que va a pasar. Recién entonces empezamos a hacer el trazado. Es cuando usted ven a los técnicos y a ustedes, que espero encontrármelos en algunos proyectos, realizando evaluación de trazado. Evaluación de trazado mirando interferencias, mirando carreteras, mirando sistemas eléctricos, mirando sistemas de alcantarillado. A diferencia de las ciudades europeas y americanas, donde los trazados de los gasoductos urbanos tienen una zona designada porque constructivamente a la ciudad se le ha dejado un espacio específico para que pasen los gasoductos, pues en nuestras ciudades no, nuestras ciudades crecieron como todos las vamos a ver ahorita en las fotografías. Crecimos con la armonía y la alegría de los latinos,
pero también sin el orden y el estricto control vial que nos caracteriza. Tenemos vías relativamente desordenadas y eso va desde México hasta Argentina. En eso no nos escapamos, nuestras ciudades son así. Son ciudades asimétricas, con avenidas grandes que se cortan de repente, con avenidas que se ensanchan sin razón aparente y con doble calzada, vías sencillas, vías en contrasentido y algunos casos con vías irreemplazables. ¿Por qué? Porque son rutas únicas en algunos casos. Entonces nosotros hacemos una evaluación del derecho de vía, tenemos que evaluar si hay una capa fértil que recuperar. Por ejemplo, si vamos a pasar nuestro gasoducto o nuestra red por una zona que posteriormente va a ser utilizada para cultivo o que anteriormente estaba siendo utilizada para cultivo, hay que rescatar la capa fértil y hay que devolverla después de la construcción. Y finalmente, en alguna forma habrá que hacer una delimitación de nuestro proyecto. Todo el concepto mecánico de la construcción mecánica como tal es lo que ustedes ya conocen y que tantas veces han visto en otras presentaciones. Estamos hablando del tendido de tubería, del doblado, de la soldadura, volvemos y sacamos certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Otra vez tenemos que pensar en el tema arqueológico. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos salimos de la ruta. Encontramos una enorme roca, encontramos un alcantarillado, encontramos un poste de la luz, encontramos un registro eléctrico y nos toca salirnos de la ruta. Y aunque no es exactamente un CIRA, sí hay que hacer un monitoreo arqueológico y determinar qué hacemos. Cuando hablamos de la obra civil, hablamos del descapotado. Hay que pensar en que muchas de las ciudades ya tienen el asfalto y el pavimento instalado. Hay que quitar ese asfalto, hay que romperlo de alguna manera. Hay que nivelar el terreno. Muchas veces no está ni lo uno ni lo otro, pero para poder meter nuestra maquinaria y nuestra tubería necesitaremos nivelar el terreno. Hay que garantizar el acceso a la obra. Si es un callejón por donde no podrá ingresar nuestro camión a dejar el material, se nos va a hacer complicado y nos va a tocar posiblemente transportar el material a hombro de humanos. Tarea no deseable, pero a veces toca. En algunos casos tenemos que pensar en el bajado de la tubería a mano. La mayoría de las veces quisiéramos bajar la tubería con máquina. Tenemos que pensar en el tapado y el compactado, a máquina o manual. Y hay que hacer la restauración de la vía y todas las condiciones. Fíjense que todo esto son actividades apenas sí normales que no parecerían distinguirse de la obra urbana de la obra rural. Todo esto luce idéntico para lo uno como para lo otro. Luego de hacer todo esto, hay que hacer pruebas. Hay que hacer las actividades que se denominan de cierre. Prueba de presión para saber si todo nos quedó bien hecho. Prueba de hermeticidad para saber que no se nos va a fugar el gas, por lo menos no de forma preliminar ni anticipada. Hay que hacer el secado. Muchas veces utilizamos agua como medio para hacer las pruebas de presión y entonces cuando utilizamos agua hay que sacar el agua. No queremos entregarle agua a las viviendas dentro del gas natural porque eso sería de alguna manera lo que se denomina un contaminante. Luego de todo esto hay que pensar en que ojalá nuestro sistema sea tan avanzado como para incorporar un sistema de supervisión, control y adquisición de datos SCADA. Hay que pensar en que nuestro sistema eventualmente va a estar sometido a fenómenos de corrosión y entonces hay que protegerlo con un sistema de protección catódica. Hay que pensar en inertizarlo porque algunas veces las redes no van a entrar en servicio tan pronto las terminemos. Es posible que nosotros terminemos las redes y tengamos que esperar algún periodo, algunos meses, antes de poner las redes en marcha. Entonces hay que inertizarlas, llenarlas con nitrógeno o con aire a presión para saber que se conserven las redes limpias y que al tener presión positiva no se contaminan con aire o contaminantes externos, bueno, con polvos o contaminantes externos. Finalmente, cuando ya las vamos a poner en marcha, hacemos una cosa que se llama la purga. La purga es el reemplazo del aire o del inerte por el gas natural. Hacemos el llenado, ahora sí presurizamos nuestra red y la ponemos en marcha. Fíjense que todo esto no luce distinto de una red urbana a una red rural, a una red a campo abierto. Pero empezamos a tener los primeros problemas. Y nuestros primeros problemas tienen que ver justamente con la definición del área de influencia, el trazado y la validación hidráulica. Por más que yo quisiera diseñar esta red así como la tengo dibujada, es posible que alguna parte de ese trazado no se pueda desarrollar. Y es posible que no se pueda desarrollar por muchas razones. Una de esas muchas razones puede ser el alto tráfico vehicular. Si yo me encuentro con que este trazado está espectacular desde el punto de vista hidráulico,
pero que en la práctica va a implicar, y voy a simplemente a señalar, esto es un fragmento de una parte de la cartografía de Ayacucho, pero fíjense que en esta parte de aquí es el cuello de botella porque es la única salida que tiene Ayacucho hacia la ruta que la conecta con las demás ciudades. Entonces, si yo pienso en hacer una obra aquí que va a cruzar varias veces esa única ruta, es posible que el malestar sea mayor que la posibilidad de tener el desarrollo de la obra. Entonces tengo que validar si esa ruta es la correcta, más allá de el beneficio. Hay que decir a los usuarios, señores, hay que sensibilizarlos, hay que hacer una gestión social. Fíjense que esto empieza a cambiar significativamente respecto a lo que haríamos si esto fuera un trazado rural. Significa entonces que hay que socializar nuestra ingeniería. Nuestra ingeniería ya no es solamente trazado, nuestra ingeniería es validación hidráulica, área de influencia y gestión social. Afortunadamente, la regulación peruana dice que el uso de las vías está autorizado para las concesiones de gas natural. Eso significa que no pueden, y aquí viene una parte que